Milei ganó las elecciones primarias en Argentina con la mayor cantidad de votos hasta este momento. Es decir, va como favorito para ganar las elecciones presidenciales que se van a celebrar en el octubre del año 2023. En Argentina, por supuesto. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, la promesa de Milei es la reducción del Estado. Y aquí quiero compartir este video. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Bueno, partimos muy bien. Yo también soy del grupo de personas que creemos que la sobredimensión del Estado, porque a pesar de que él diga que el Estado es el problema, veremos que en su programa no es la eliminación del Estado, no es la anarquía, sino por el contrario, volver al Estado para lo que fue creado. Y aquí voy a dejar de hablar de Estado porque esto es demasiado etéreo. El Estado es un concepto. El Estado se refleja a través de la burocracia, es decir, a partir de personas que son pagadas a partir de impuestos o de empresas sociales o de empresas comunes. Teoría, esto, entre comillas, lo común. Simplemente son sujetos que reciben un salario por hacer una función pública. Eso es lo que significa burocracia. La burocracia desmedida destruye cualquier tipo de organización social. Termina siendo, pues, a pesar de que es útil y a pesar de que uno de los considerados padres de la sociología, como Max Weber, considera que la burocracia era el estado óptimo de la civilización, realmente no. La historia e incluso los principios del concepto de la burocracia termina creando un sistema, pues así como lo que preveía Robert Michaels con su propuesta de la ley de hierro de la oligarquía, que de palabras más, palabras menos, él decía que prácticamente en todo gobierno, autocracia, democracia, etcétera, va siempre a gobernar una minoría y esa minoría va a gobernar a través del elemento de la administración, es decir, de la burocracia. Así, Robert Merton también describió una especie de consecuencias, es decir, la burocratización de una sociedad termina obligatoriamente por crear una sociedad muy apegada a reglamentos o codificación, vamos, no dada a la libertad, a la posibilidad de hacer cosas sin necesidad de pedir un permiso a un funcionario que no conoce o que no está en la producción. Esto implica un encarecimiento de la vida de la sociedad, una cantidad de trámites y pérdida de tiempo y costos adicionales. Esto, por supuesto, sin incluir que hay, a ver, ¿cómo decirlo? Me crea el personaje que todo latinoamericano conoce, que es el facilitador de las gestiones públicas. Vamos, me crea corrupción obligatoriamente. Y esto, por supuesto, implica una despersonalización, porque la burocracia es el cumplimiento de formalidades administrativas, una despersonalización del funcionario con la sociedad a la que le sirve. Esto sin incluir que tiene garantizado su buen o mal desempeño, su salario, pues vamos, no tiene que esforzarse mucho una vez entrados los sistemas burocráticos. Hay muchísimas condiciones con respecto a la idea de que la burocratización del gobierno y la burocratización de la vida, pues hace insostenible la propia vida y la propia sociedad, por lo menos para la mayoría, creando una élite. Pero ¿por qué esto es relevante y por qué estoy hablando de Milei, este teórico plan de gobierno que es la reducción o el fin de una gran parte del Estado o del gobierno, de la burocracia, una gran cantidad de despidos de funcionarios públicos inútiles, o mejor dicho, útiles para sostener el poder de un grupo minoritario y para hacer a ti incapaz de poder producir dinero sin permisos de estos funcionarios, pues, que inutilizan o que vuelven lenta la economía. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte.
afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. Así Milei se queja o habla de la mayoría de los funcionarios como parásitos, por lo menos un grupo de estos funcionarios como parásitos. Aquí quiero decir que coincidiendo con el análisis que hizo Melton o con algunas, vamos a decir, críticas a la Revolución Francesa, en este caso, por ejemplo, Friedrich Melchior, también conocido como el Barón von Gris, decía lo siguiente: el verdadero espíritu de las leyes en Francia es el de aquella burocracia a la cual el fallecido señor de Gournay se quejaba tanto. Aquí las oficinas, los funcionarios, secretarios, inspectores e intendentes no son nombrados en sus puestos para beneficiar el interés público. En realidad, parecería que el interés público ha sido instaurado para que las oficinas puedan existir. También Ludwig von Mises me hablaba de la burocracia y cómo el sistema burocrático se tenía que aplicar obligatoriamente a algunas partes. Y esto podría sorprender a algunos, porque Mises, Milton Friedman, Hayek no son contrarios, a diferencia de lo que creen aquellas personas que no han leído a estos autores, no son contrarios al Estado. Son contrarios al aumento, a lo que se llama el elefantismo estatal, a la idea que la burocracia es la solución a todos los problemas. Sin embargo, voy a tomar de un autor que es argentino, que ya falleció y que pasó por prácticamente cualquier posición política, pero me gusta su concepto del Estado parasitario. A ver, me dice Carlos Escudé: así como hay estados rufianes que son peligrosos porque exportan terrorismo, aquí coloco yo Cuba, los hay también fallidos, cuya pérdida de la gobernabilidad le remite a un estado de naturaleza jovesiano. Y aquí, antes de continuar, lo que es el estado parasitario, según el autor Escudé, quiero dejar muy en claro: esto se debe entender cuando un gobierno deja de poder aplicar la ley, ¿sí?, la ley que aprueban, o la seguridad a un grupo en un territorio. Esto se considera un gobierno fallido, puede ser un estado fallido parcial. Es decir, es fallido al control de un territorio, así que ese territorio o lo controla otra nación o se les va a anarquizar, por decirlo menos. Entonces, obviamente, el estado fallido, creo que casi todos los países de América Latina en algún momento han pasado por un estado fallido. Continúo entonces con la descripción que me hace este investigador, entre comillas, argentino, para hablar del estado parasitario. Existen estados parásitos que poseen grandes recursos per cápita, pero no obstante viven a expensas del resto del mundo, a la vez que sus mayorías son sepultadas en un infierno de desempleo, hambre y suciedad. Por supuesto, aquí el autor lo que me habla es de las consecuencias pero no me está describiendo lo que es todavía un estado parasitario. Aunque en nuestra introducción esbozamos un concepto de estado parasitario como un país improductivo que se empobrece mientras gasta más de lo que tiene, viviendo a costa del resto del mundo, pero condenando a su mayoría a la miseria yepta, listo. Esa descripción es el estado parasitario. Se parece mucho al socialismo, quiero decir, el socialismo es prácticamente esto. Pero en general, lo que está haciendo este autor y que Milei recoge de alguna u otra manera, al igual que lo dicen pues casi todos los minarquistas, yo ya lo he dicho a veces, yo no soy libertario, soy minarquista. Para dejarlo muy claro, si usted conoce este canal, sabe que uno de los lemas con que termino, luego de agradecer a mis Patreon estos videos, es con el latiguillo: menos Estado y menos impuestos son necesarios. Necesitamos un Estado más pequeño para poder trabajar. El principal problema que va a tener Milei y cualquiera que intente reducir la burocracia es que mientras estas personas sigan recibiendo salario, van a movilizarse, cerrar calles y no va a importar. No le va a importar realmente a nadie porque van a seguir recibiendo un salario. Posiblemente el sistema judicial se ponga de su lado y van a ser problemas realmente de política. Es decir, el problema de la burocracia es que la burocracia, precisamente utilizando las leyes de hierro, es decir, del autor que he comentado anteriormente, es algo así de cómo este sistema se sostiene a sí mismo. Fácil. Se crean sus reglamentos, se va creando sus sindicatos, se crea la libertad de poner contra la cuerda a cualquier político electo por voluntad popular y terminamos creando un sistema parasitario, partidista, por el que todos los países nosotros lo conocen. Es decir, que los activistas de mi partido van a ser absorbidos por la burocracia. Por consiguiente, yo ya no tengo un funcionario público, tengo un activista
que a veces en su tiempo libre hace la función pública. Ese activista pagado por todos hace inviable los gobiernos. Hay que declarar con pelos, con señas y apellidos que el problema es la burocracia. El problema es agarrar a los activistas y convertirlos en funcionarios públicos porque no van a dejar de ser activistas. Es más, si dejan de ser activistas, pueden perder la función pública en la que estaban, pueden perder su empleo. Y por eso es importante entender que lo que está diciendo Milei con esto, y si bien hoy en día la mayoría pueden colocar que este discurso gane, la burocracia socialista, parasitaria, nacionalista, da igual el que esté, va a mantenerse allí como activista y podrán volver en 4 años. La experiencia de Brasil es un buen ejemplo. ¿Por qué Venezuela no sale el socialismo? Que por cierto, el chavismo no es el primer socialismo. Venezuela desde la democracia ha rondado siempre en socialismo. El socialismo cristiano del partido llamado COPEI, el socialismo democrático del partido llamado Acción Democrática, que son los dos que gobernaban. Y el tercer candidato, el tercer partido siempre fue Movimiento al Socialismo. Y después llegó el socialismo bolivariano. ¡Oh, sorpresa! Nunca hemos salido y no creo que podamos salir por la burocratización partidista. Por ende, es importante entender que aunque ganen hoy en día el sistema de la burocracia que se alimenta de los partidistas, si no tiene un plan de criminalizarlo como debe ser, es un acto criminal porque este grupo de parásitos políticos van a mantener asegurados sus puestos porque va a tener una maquinaria pagada por todos de 1 millón de personas que van a hacer sus movimientos políticos. La voluntad de quitar a esta gente, por más que exista, no se puede sostener si no le quitas el aparato burocrático. Si no reduces el aparato democrático, haces cambios constitucionales o institucionales. Vamos, haces una revolución para que la democracia tenga sentido porque sirve a la persona, al ciudadano y no al partido político o a la casta privilegiada que son burócratas, pues políticos y industriales con poca buena fe en el libre mercado. Quiero dejar aquí algo que mucha gente se sorprende. El propio Bolmice dice que si tenemos en cuenta el hecho de dar a la naturaleza humana no puede haber civilización ni paz sin el aparato gubernamental de la acción violenta, tal vez podamos llamar al gobierno como la institución humana más beneficiosa, siempre y cuando esté limitado. Por ende, y solo por este discurso, más la suma que sé que pues Milei es pro vida, en lo personal, si fuera argentino, le daría mi voto a este personaje, a pesar que tengo muchos aspectos o muchas banderas rojas. En ese aspecto quiero decir que Hugo Chávez en 1998 también decía lo mismo, que iba a reducir los ministerios porque eran muchos, y terminó haciendo lo contrario. La realidad política es que no siempre va a conseguir un candidato que tenga todo. Por lo menos tiene claro que el enemigo es la burocracia y que la burocracia es partidista. Si no eliminas esta forma de financiar partidos políticos, va a ser muy complicado. Yo tengo una visión muy particular. Para mí la única forma de hacer esto es descentralizando todo, convirtiendo prácticamente en 7 o 15 naciones cada país, no de forma oficial, sino dando tantos beneficios y tanta independencia a los estados que los estados compitan entre ellos y teniendo un gobierno federal que cumpla funciones muy pequeñas. Dicho esto, pues quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. José Flores, Jorge Guerra, el perro de Diógenes, Andrés López, el prof. Osman X, Eva García Franco, Néstor Madnaud, Joaquín López, Rocío Cori, Alex, Dario López, Cris Balco, Tony Macías, Israel Hernández, Diego Londoño, Humberto On, Manu Robles, Guillaume Padrón, Godfrigo, Marcos, Cristóbal, Harry Bon, Miguel Morales, Javier Aguirre, Pablo Kevin, Joe Mamba, Lian Gaufeni, Gabriel de Velasco, José Javier Jiménez, Ficción, Malon Meli y Mariana Flynn. Y por supuesto, los miembros del canal de YouTube, IGM y Kevin Calderón. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Dicho esto, pues te invito a que me dejes aquí abajo tu opinión con respecto a Milei y a su plan o a su visión de gobierno. Yo vuelvo y repito, yo votaría por él siendo argentino porque tenemos un enemigo común. Tal vez no tenemos la misma justificación moral del por qué queremos hacerlo, por qué queremos reducir el Estado. Y muy posiblemente nos difiramos muchísimo
de el cómo hacerlo, porque creo que la política tiene que ver mucho con mano derecha y mano izquierda. Es decir, necesitan mucho tener programas para votar a estas personas sin que se te convierta en un problema social inmediato. Y esto pues se hace con, vamos a decirlo, tejido fino, por decirlo de alguna manera, o con una sustitución paulatina. Esta sustitución paulatina puede ser incluso por el uso de tecnología, pero ahí obviamente pues vienen algunos problemas de la tecnocracia. En fin, Milei no es mi candidato ideal, pero en el contexto argentino sería mi única opción al voto. No creo en el voto en blanco ni en la abstención. Creo que, vamos, que el que tenga tienda, que la tienda, que el que esté en política en un país donde el gobierno es evidentemente malo, está en la obligación de cambiarlo. Tiene que participar para cambiarlo porque es mejor, pues en este caso, conocer o probar una nueva experiencia siempre y cuando tenga, aunque sea uno o dos valores parecidos a los tuyos. Antes de despedirme, quiero invitarlos a mi cuenta en la anterior red social llamada Twitter y hoy se llama X. Tengo que actualizar esto. Ahí estoy bastante activo. Estoy fuera de Venezuela, así que tengo un poco pues, más libertad para llamar a los socialistas como lo que son. Y le doy la razón total a Milei. Son unos parásitos que hacen la vida imposible en nuestros países. Aquí no hay posibilidad de progreso mientras que el Estado se burocratice más y parasite más las actividades del sector, pues no solamente privado, sino de la vida privada y se convierte en un Estado totalitario, que es lo que va rápidamente pues acercándose en casi todas las democracias, entre comillas, que quedan en el mundo. Bueno, es todo por hoy. No me despido antes sin volver a repetir, menos Estado y menos impuestos necesarios. Los invito a mi canal secundario, el Picador Libro Live, donde voy a dar mis motivos por lo cual yo votaría por Milei. Este es simplemente el concepto de por qué Milei habla de un Estado parasitario o por qué llama a los burócratas parásitos y por qué tiene razón. En fin, no se olviden, no dejen que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!